El día de hoy quisiera que estudiáramos una historia en la Biblia y en la cual podamos encontrar una lección muy importante para nuestras vidas. El día de hoy les pido por favor que abran su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 11, y a partir del versículo 1 la Biblia dice de la siguiente manera: llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año David envió a Joab y a sus jefes de su ejército a pelear contra los amonitas, pero él se quedó en Jerusalén. Y Joab y todos sus hombres vencieron a los amonitas y conquistaron la ciudad de Rabá. Una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio, y de pronto vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. Y David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y dijo: se llama Betsabé, hija de Eliam, y está casada con un hitita llamado Urías. Entonces David mandó traerla, y cuando se la llevaron, tuvo relaciones con ella. Qué historias nos da la Biblia, ¿verdad? Y luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo de menstruación y estaba cumpliendo con los ritos de la purificación. Y Betsabé quedó embarazada. Así que mandó a decirle a David que iba a tener un hijo suyo. Y al oír esto, David le ordenó a Joab que le mandara a Urías el hitita, pues quería hablar con él. Joab así lo hizo, y cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército, cómo iba la guerra. Y luego le ordenó que fuera a descansar a su casa. Y en cuanto Urías salió del palacio, el rey le envió lo mejor de su comida y bebida. Pero Urías no fue a su casa, sino que se quedó a dormir a la entrada del palacio, junto a los soldados de la guardia personal del rey. Estamos leyendo la historia de un hombre llamado David. Sí, el mismo David que mató al gigante Goliat. El mismo David que estableció el reino de Dios en el pueblo de Israel. Sí, ese David que venció a los filisteos, ese David que levantó un reino de prosperidad. Ahora lo veremos en el capítulo más trágico de su vida. Un error que le costaría consecuencias graves, no solo a él, sino al reino, no solo a él, sino a sus hijos y a sus descendientes. Un error que traería gran duelo y gran dolor a la nación. Ese día David tuvo relaciones sexuales y embarazó a una mujer que no era su esposa, a una mujer que tenía un esposo, que tenía un hombre, y no solo era cualquier hombre, sino este hombre era de los valientes de David, era de los hombres leales a la casa de Israel, y estaba peleando una batalla. Sí, ese mismo David. Y hoy quiero hablar con ustedes el tema: algunas cosas no tienen descanso. Porque esta historia comienza diciendo que en la primavera, cuando los reyes salen a la guerra, David se quedó en Jerusalén. David se quedó en Jerusalén. Dígale a su vecino: algunas cosas no tienen descanso. Existe una sutil tentación del diablo que ha utilizado para detener y pervertir el plan de Dios en la vida de muchos de los siervos de Dios, en la vida de muchos cristianos. No es una orden de que dejes el ministerio, no es una orden de que renuncies a Dios. Simplemente es un sutil susurro que te dice: tómate un descanso y haz una pausa. Por favor, no me malinterprete. Yo creo que Dios creó un día para descansar. No estoy hablando del descanso en bendición de Dios. De hecho, hace unas semanas mi hija Sharon dio un mensaje brillante acerca de esos descansos y de esos tiempos en Dios que a veces Dios diseña para nuestras vidas. Pero no me refiero a eso. A lo que yo me refiero es cuando descansamos en el momento equivocado, o cuando descansamos de las cosas equivocadas. Hay cosas de las que podemos descansar, hay tiempos en los que debemos descansar, pero hay momentos en la vida donde un descanso puede representar el principio de nuestra historia más trágica. El rey David, uno de los hombres más importantes en la Biblia, que es de gran inspiración para judíos y para cristianos, ahora tendría un capítulo negativo. Una serie de errores harían que prácticamente David fuera desconocido,
¿Qué le pasó a David en este capítulo en su vida? Cometería tan graves errores que uno pensaría que ese sería el final de la vida de David. De hecho, el último versículo en ese capítulo dice: a Dios no le gustó lo que David había hecho. ¿Y cómo comenzó todo eso? Porque David puso una pausa en su vida. Porque David le puso una pausa a su identidad. Número uno, lo que quiero decirte el día de hoy, que hay pausas que pueden ser muy peligrosas en tu vida. Hay pausas que pueden ser un engaño y una trampa terrible en tu vida. Así que, número uno, quiero que veas el ambiente completo. David se le ocurre, en la época que los reyes van a la guerra, él dice: yo no. Yo creo que ya peleé demasiado. Yo creo que ya fui a muchas guerras. Yo creo que ya estuve en muchas batallas. Hoy no voy a la guerra. Momento, David. Era la época en la que los reyes iban a la guerra. Además, hay otras versiones que dicen: una tarde después del descanso de mediodía. Hágame usted favor. El descanso de mediodía. No sé si David se había levantado muy temprano, pero ¿qué hacía el tipo después de las 12 del día parado, acá todo pachón y paseando por la azotea de la casa, mientras el ejército de Dios está librando una batalla? Número dos, David estaba solo. Y es aquí donde empezamos a identificar cuáles son las pausas, cómo son las pausas que pueden ser muy peligrosas, y son las pausas que nos llevan a soledad. Son las pausas que nos hacen detenernos y no solo hacer una pausa, sino aislarlos, aislar nuestras vidas, aislar nuestras relaciones con nuestros hermanos, con la iglesia, con nuestra familia. Cuando te aíslas, tu corazón confundido seguramente te llevará a tomar decisiones equivocadas. En ese momento ninguno de los sirvientes de David lo previno. Qué triste es que no haya habido un solo sirviente que le dijera: rey, aunque me pidas traer a esa mujer, no puedo hacerlo porque esa mujer no te conviene, esa mujer no te pertenece. ¿Por qué no se levantó un siervo a decirle: lo siento, rey, y usted sabe que yo lo respeto, pero esa orden yo no la puedo seguir? El día de mañana me lo va a agradecer. Hoy se va a enojar, quizá hoy me despida, quizá hoy me mande matar, pero mañana me lo va a agradecer. De hecho, algunos teólogos, algunos predicadores han dicho que si en ese momento su amigo Jonatán, un amigo cercano que tenía relación y temor con Dios, hubiera estado ahí, seguramente él lo hubiera prevenido de esa decisión equivocada. Pero David estaba solo. Número tres, David, digan conmigo por favor bien fuerte, contaminó su visión. David siempre tuvo una visión de reino. David siempre veía las cosas desde la perspectiva de Dios. Eso es algo que le abriría puertas, que le daría grandes victorias. Pero ahora David ha pervertido su visión y ha dejado que el egoísmo empiece a contaminar sus ojos. Empezó, no sé si a creer que porque era rey, porque sus órdenes se tenían que llevar a cabo, él podía hacer cualquier cosa. Él simplemente dejó que en sus ojos hubiera un mensaje egoísta, un mensaje de lo que él quería en la carne, de lo que él quisiera. David comenzó quizá a justificar con su visión el pecado. Porque sabes, no sé si te has topado con la gente que al principio empiezan a justificar el pecado. Primero nos escondemos del pecado, luego justificamos el pecado y empezamos a decir: es que mi esposa no me atiende, es que mi esposo no me atiende, es que mis padres no me comprenden, es que todos lo hacen en la escuela, y empezamos a justificar el pecado. Así David probablemente empezó a justificar su decisión, y algo que le afectó a la visión, algo que contaminó la visión del rey David, es que David dejó de ver el cuadro completo. David simplemente veía a una mujer hermosa bañándose y dejó que la lujuria, dejó que pensamientos equivocados se convirtieran en el todo. Dejó de ver a Dios, dejó de ver al pueblo, dejó de ver a su familia, dejó de ver el proyecto de Dios simplemente para ver a una mujer bañándose. Y eso es lo que pasa cuando contaminamos nuestra visión, cuando decisiones nos hacen pausarnos porque ¿sabe qué? Es que el pastor ese día no me saludó y ya me voy de la iglesia y solo vemos la herida y no vemos el cuadro completo. No vemos el riesgo al que nos va a llevar a nosotros, a nuestra familia, a la iglesia o a la nación. No escuchamos el plan de Dios para nuestras vidas. Simplemente dejamos que una visión contaminada nos lleve a tener pausas en nuestra vida. Ahora, ¿de qué se trata lo que les quiero hablar el día de hoy? Escriba eso. Podemos descansar de las cosas que hacemos, pero no podemos descansar
de las cosas que somos. Escuche, puedes descansar de las actividades que realizas, pero jamás podrás descansar de aquello que tú eres. Yo no puedo descansar de ser güerito, el sol me quema. Las mujeres que son lacias, así las creó Dios, hermosas y lacias. Hay otras mujeres que Dios las creó chinas y así son hermosas. Pero yo no sé si usted ha visto a las mujeres que son bien chinitas gastar un montón de dinero en que les alacen el cabello para la boda y parece que traen el casco de Darth Vader, ¿no? Así, todo recto. Porque no puedes descansar de las cosas que eres. Eres mexicano, ¿cuántos dicen amén? Puedes irte de vacaciones a otro país, puedes irte a vivir a otro país, puedes tramitar una nacionalidad diferente, pero jamás podrás descansar de aquello que tú eres. David no era rey por las actividades que hacía, sino por la identidad que Dios le había dado. ¿O David solamente era rey los domingos que iba a la iglesia? David solamente era rey de 8 de la mañana a 2 de la tarde y luego se iba a descansar, porque así lo dice el sindicato de reyes. No, David era rey. Imagínate que un día tu corazón diga: voy a descansar un minuto. Me voy a tomar una pestañita de 5 minutos. ¿O alguna vez tus pulmones han dicho: oye, nunca me has dado las gracias? Me voy a tomar un descanso porque yo creo que en este cuerpo dejó de haber amor por los pulmones y voy a descansar un minuto. ¿Qué le pasaría a tu cuerpo si se le ocurriera descansar a los pulmones un minuto, al corazón, a los riñones? Que un día diga simplemente: va a cruzar de brazos porque creo que este cuate nunca me da las gracias por lo que hago. Un minuto que descanse en tus pulmones, un minuto que descanse tu corazón y todo el cuerpo estará muerto. Porque no podemos descansar de las cosas que somos. No podemos descansar de aquellas cosas que hacemos, pero jamás podemos descansar de las cosas que somos. Y es aquí, amigos, donde el diablo le encanta distorsionar y atacar la identidad de Dios para tu vida. Y es ahí donde el enemigo te propone descansos, no solo de actividades, sino de aquellas cosas que tú eres. Y es ahí donde, no sé si alguno aquí el diablo le haya susurrado al oído: tómate un descanso de tu esposa. Y todavía le empezamos allá a rollear y argumentar y a justificar. Sí, va a ser bueno porque nos vamos a tolerar y comprender mejor y valorar mejor. Pero díganme, ¿están casados por una actividad o están casados por una identidad? ¿Eres esposo por las cosas que haces o eres esposo por quien tú eres? ¿Te has dado cuenta que a veces los hijos dan las gracias y a veces los hijos dan problemas? Y uno no puede decir: a ver, hijo, me voy a tomar un mesecito de descansar de ser papá, porque no, porque no somos papás por las cosas que hacemos, sino por quienes somos. Soy papá y en ese trabajo será un trabajo de 24 horas al día hasta el día que Dios me llame a su presencia, porque eso soy y no puedo descansar de las cosas que soy. Yo quiero hacerles una pregunta: ¿vienen a la iglesia o son la iglesia de la Ciudad de México? Porque si vienes a la iglesia como una de las tantas actividades de tu vida, entenderé que para ti faltar a la iglesia sea de lo más normal. Pero cuando entendemos que somos la iglesia de la Ciudad de México, no podemos descansar de aquellas cosas que somos. ¿Alguien lo entiende? ¿Alguien lo comprende conmigo? En el ministerio, iglesia, Dios nos ha constituido como servidores de la casa de Dios. Soy un servidor de la casa de Dios. Y no soy una persona que le echa una manita a Dios. No soy una persona que apoya o que ayuda. Yo soy lo que Dios dice que soy. Pero el enemigo a veces te va a susurrar al oído y te va a decir: tómate una pausa del ministerio. Estás muy cansado. No te han dado las gracias. No reconocen tu trabajo. Date una pausa en el ministerio. Y ahí, amigos, les vuelvo a insistir, es donde se nos presentan las mayores trampas del enemigo contra nuestra vida y nuestro ministerio. El rey David era rey David, no solo trabajaba del rey David, no solo era su hobby, no solo era una actividad de los domingos. Él era el rey y se le ocurrió por 5 minutos dejar de ser el rey, y eso lo expuso al pecado a un nivel
tremendo. Ahora, al rey David se le ocurrió una supuesta solución, y cuando tú lees la historia, este cuate dijo: ya le embaracé, chin, ¿qué hago? Le voy a traer a su marido, o voy a emborrachar, que se acueste con él, ajá. Y aunque el marido es de cabello negro y yo soy güerito, el chamaco va a salir güerito y hasta lo voy a hacer su padrino, yo creo. Qué inteligente, porque así es el enemigo. Nos presenta ideas inteligentes, soluciones supuestas, pero no nos hace reconocer que estamos abandonando el plan de Dios. Usted no sabe cuántas veces cuando yo le llamo a una persona: oye amigo, has dejado de venir a la iglesia por un mes, no sabemos nada de ti en el ministerio, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Siempre me presenta sus respuestas: pero yo sigo orando en mi casa, pastor. Wow. No, pero yo sigo creyendo en Dios, pastor, no me he apartado de Él, solo me estoy tomando un descanso. Y entonces empezamos a presentar soluciones inteligentes, pero casualmente ninguna de esas soluciones proviene de Dios. Buscamos callar nuestra conciencia o justificar lo que hacemos, ocultar el pecado en nuestro corazón. Me fui de la iglesia, pero no hago nada malo, pastor, yo me sigo portando bien y en las mañanas hago una pequeña oración. Sigo orando en mi casa, pastor, dejé a mi familia, pero le sigo mandando dinero a los niños. Y entonces empezamos a aportar justificaciones por haber tomado una pausa de la que no debimos haber tomado. En el versículo 10 quiero seguir leyendo esta historia. Al día siguiente le informaron a David que Urías no había dormido en su casa. Tenía los manjares del rey, la comida del rey, una bella esposa que lo estaba esperando, pero él no había dormido en su casa. David lo mandó llamar y le preguntó: ¿por qué no dormiste en tu casa? Y por favor escuche la respuesta de un hombre leal. Mal haría yo en ir a mi casa a comer, beber y tener relaciones sexuales con mi esposa, mientras el cofre del pacto de Dios y todo el ejército están en el campo de batalla. Mal haría yo en dormir cómodamente en mi casa, mientras Joab, sus soldados, y me atrevo a decir mis hermanos, duermen al aire libre. Yo no puedo hacer algo así. Y cuando leo este versículo me doy cuenta por qué David pudo ser tan usado por Dios y por qué pudo haber tantas victorias. Porque había hombres leales que servían a Dios, hombres que creían en Dios. Qué tremendo es que este hombre no estuvo ahí cuando... ¿Quién es esa esposa? Uy, este era un hombre leal. ¿Cómo puedo yo estar descansando mientras la iglesia está orando a las 6 de la mañana? ¿Cómo puedo estar durmiendo en mi casa mientras todos están saliendo a evangelizar? ¿Cómo puedo estar tranquilo construyendo mis proyectos personales mientras la iglesia de Dios tiene el reto más importante de su vida? No puedo descansar. Un hombre leal no puede descansar mientras sus hermanos están peleando. Un hombre leal no puede tener comodidad mientras sus hermanos están en incomodidad. No puedo pensar en mi egoísta, personal placer mientras mis hermanos están peleando por el tiempo de Dios. Urías entendió algo: no es tiempo de hacer una pausa. Ahora no puedo hacer una pausa. Quiero platicarte una anécdota. Es una historia real. En el estado de Michoacán hay una iglesia que es conocida por la comunidad como la iglesia inconclusa, así se llama. Y es una iglesia que en 1898 más de 300 hombres empezaron a trabajar sobre los planos, la idea de construir una magnífica catedral. Tenían la idea y el proyecto de convertir esta una de las catedrales más grandes en toda América Latina. Ellos pensaban inaugurarla en 1900, sin embargo la obra avanzó penosamente y con enormes dificultades económicas. A finales de 1914, a pesar de que se traían enormes cantidades de cantera para intentar acelerar los trabajos, desgraciadamente mucha de esa cantera se perdió. No había vigilancia en el lugar y estaba a la mano de cualquier persona. Por si fuera poco, usted y yo sabemos que a principios de 1900 llegó a México la Revolución Mexicana. Trajo problemas y enfrentamientos en el país. La guerra cristera, una guerra religiosa, hizo que en 1914 los trabajos de la construcción se vieran suspendidos por problemas de la revolución y por la guerra cristera.
dieron aviso a los obreros que regresaran a sus casas y la construcción de la nueva catedral quedó suspendida y abandonada, digan conmigo, por tiempo indefinido. Digan conmigo una pausa. Vamos a tomarnos un break. Ahorita está muy complicado. Nos vamos a construir la iglesia y comenzó la construcción. Sin embargo, durante el inicio de su abandono desapareció mucha de la cantera que todavía estaba guardada y se hicieron muchos daños a los nichos de los pilares y a los muros. Miren esta segunda imagen. Empezó a descomponerse la catedral, esta construcción. Ahora, por favor, no te montes ahorita en un caballo religioso. Yo sé que tú y yo somos cristianos, tenemos una forma de adorar a Dios. Yo sé que los católicos tienen una forma de adorar a Dios. Nosotros los amamos, yo los bendigo, yo los amo a los que buscan a Dios. No te montes ahorita en el rollo de, ¿cuál es la iglesia verdadera? Tranquilo, hay una anécdota y hay una verdad que yo espero compartirte con esta historia. La iglesia se quedó abandonada, desapareció la cantera que estaba guardada y se le hicieron mucho daño a los nichos y a los muros. Y cuando esto pasó, los conflictos y la guerra cristera obligó a la catedral a convertirse, número uno, en sede del ejército. Porque cuando hacemos una pausa, desviamos nuestro propósito y empezamos a perder nuestra identidad. Lo que en principio fue diseñado o pensado en construirse un lugar de adoración, ahora era un cuartel del ejército. Y el ejército aprovechó las paredes de piedra para convertirlo en muro de castigo, donde probablemente cientos de personas murieron por su fe. Hasta el día de hoy todavía se guardan en los muros de esa catedral los impactos de bala como evidencia de un lugar de fusilamiento, un paredón de dolor por su fe. ¿Qué? Un lugar que fue concebido para adorar a Dios, ahora se convertía en un paredón de fusilamiento para aquellos que creían en Dios. De una manera diferente, pero creían en Dios. ¿Por qué? Digan conmigo fuerte, por una pausa. ¿Sabe cuánta gente que antes servía a Dios, que antes amaba a la iglesia, que antes daba su vida por la iglesia, ahora están atacando y criticando la iglesia y buscando que la iglesia no avance por una pausa que se tomaron en el ministerio, una pausa que se tomaron en su fe? Ahora, durante más de 70 años, esta catedral fue utilizada para usos muy diversos. Después de la Revolución Mexicana y problemas con el gobierno federal, la catedral fue transformada y ahora se convertiría en una vecindad donde cientos de personas de bajos recursos, personas sin dinero, acabaron con el recinto y lo hicieron que quedara destrozado, lo llenaron de basura, dañaron sus nichos, se acumuló animales ahí, era un lugar abandonado. Después fue una escuela, bueno, más o menos bien, pero en los últimos años esta catedral se convertiría en el estacionamiento de los camiones de la basura de la ciudad de Zamora, Michoacán. ¿Por qué? Usted puede poner en Wikipedia lo que le estoy diciendo, es cierto. Ahí están estas imágenes y toda esta información. ¿Por qué? Por una pausa. Por eso los zamoranos apodaron a esta catedral la inconclusa. No fue sino hasta casi un siglo después que pudieron recuperar la propiedad y empezaron la reconstrucción. Hasta 1990 volvió a construirse. Mira cómo fue una foto de las primeras obras de reconstrucción. Así se veía. Estaba inconclusa y después volvieron a reactivar la construcción y fue sino hasta el 2008, en diciembre, que pudo volver a ser inaugurada, más de un siglo después, con una trágica historia en su pasado, solo por darse una pausa. Por favor, espero expresarme correctamente. No estoy hablando de un descanso, no estoy hablando de unas vacaciones. Si me estoy dando a entender correctamente a qué me refiero, cuando queremos descansar de aquellas cosas que somos, cuando el enemigo nos quiere frustrar el corazón y decirnos, dedícate a otra cosa, mira, aquí no estás dando buen fruto y queremos descansar. Mira, quiero decirte esto rápidamente, si te gusta escribir, escríbelo. La suspensión o la pausa cambia el propósito porque cambian las prioridades. Como ya no fue importante servir a Dios, ahora otra cosa será importante, y al cambiar las prioridades estamos cambiando nuestro propósito. Número 2, ¿cuál otra consecuencia por hacer una pausa? Te confunde.
Hacer una pausa cuando no debes de hacerlo, hacer una pausa de las cosas que no debes hacerla, te va a confundir y va a nublar tu juicio y va a tener un criterio equivocado para tomar decisiones. Pero número 3, probablemente la consecuencia más grave de haber hecho una pausa es una frustración a un nivel muy profundo de nuestro corazón. Una historia parecida a la historia de esta catedral la encontramos en la Biblia, en el libro de Esdras. Dios les manda que comiencen a reconstruir el templo de Dios derribado, y cuando echaron los cimientos, vinieron los enemigos de Israel a burlarse, a atacarlos, a amenazarlos, y el pueblo de Dios decidió poner en pausa por miedo los avances de la construcción en la obra de Dios. Esa pausa duraría años, tremendo. Y Dios les dijo lo siguiente en el libro de Ageo capítulo 1. Dios le dio al profeta Ageo el siguiente mensaje para Zorobabel, hijo de Saltiel. Zorobabel era el gobernador, y para Josué, hijo de Sodá, que era el sacerdote. Dios le dijo, quiero hacer un resumen de algunos versículos solo por causa del tiempo. Yo soy el Dios de Israel y ustedes dicen que aún no es tiempo. ¿Has escuchado esa frase? No, es que todavía no es tiempo. No, yo estoy nomás esperando en el tiempo de Dios. Ahorita no es el tiempo. Ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo, pero viven en lujosas casas mientras mi templo está en ruinas. Más adelante dice, ustedes siembran mucho pero cosechan poco. Comen pero no calman su hambre, beben pero no calman su sed, se abrigan pero siguen teniendo frío. El sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Más adelante dice, ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que han logrado, y lo que guardan en su casa lo destruí en un instante. ¿Y saben por qué? Porque mi templo está en ruinas, mientras que ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas. Wow. Esta semana todos fuimos testigos de una noticia desgarradora en nuestro país. Una niña con brillo en los ojos tomaría de la mano a quien sería su asesina, y todos la vimos caminar con pasión y alegría, como si fuera a divertirse, y caminaría al lugar donde sería lastimada y le arrancarían la vida. Ese acto enfureció a todo el país. Y yo entiendo que hombres ordinarios busquen culpables. ¿Quién es el culpable? El presidente. Y no te estoy hablando de política. Pero hemos creído que la solución del país viene de la política. Pero yo estoy aquí creyendo que la solución de México es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, su mensaje ha sido puesto en la iglesia. Entonces, ¿por qué culpamos al presidente? El lunes entendí algo que me partió el corazón. No es la culpa del presidente, es mi culpa. Porque podían haber más cárceles, eso no hubiera evitado esa masacre. Porque podían haber más leyes, y eso no hubiera detenido esa maldad. Pero si ese hombre hubiera tenido a Jesús en su corazón, eso no hubiera pasado. Si esa mujer hubiera tenido temor de Dios, eso no hubiera pasado. Si Fátima hubiera tenido a Jesús en su corazón. Por eso la solución, por eso no tenemos por qué reclamarle a ellos nuestra culpa. Porque somos tú y yo los que tenemos el mensaje de Jesucristo, pero estamos tan ocupados con nuestra vida que culpamos a otros de nuestra responsabilidad. Es mi culpa, porque me comprometí a ser el pastor de la Ciudad de México, y esas son mis ovejas perdidas. Yo sé que vivimos en una sociedad que le encanta gritar, la culpa no era mía, no era mía, porque esas mujeres en realidad están buscando a Jesús en su corazón. No lo saben todavía. Estamos tan acostumbrados a nuestra pausa. ¿Por qué dejaste el ministerio? Porque no me saludaron, no me dieron las gracias. Y la iglesia ha tomado pausas en el avance. Hace 40 años se nos ofreció lo que hoy es TV Azteca,
para que tuviéramos una televisión cristiana. 40 años y no lo tomamos, porque dijimos que la televisión era del diablo. Y tomamos una pausa, porque hemos creído que ofrendar es darle mi dinero a un hombre. Iglesia, perdóname. Perdóname. Dios, perdóname. Perdóname, Señor. No es más cárceles o pena de muerte lo que México necesita. La esperanza de México eres tú. Perdónanos, Señor, cuando en nuestro dolor no nos hemos dado cuenta que somos la iglesia de la Ciudad de México y que es nuestra responsabilidad llevar el amor de Jesús a los que lo necesitan. Y yo quiero pedir que se pongan de pie aquellos de ustedes que este día deciden activar su ministerio, deciden hacer a un lado esa pausa y volver a edificar el plan de Dios para nuestras vidas y nuestra familia. Porque quizá el diablo, cuando siempre que viene un nuevo nivel de avivamiento, siempre que viene un nuevo nivel de gloria, es cuando el diablo le susurra a la gente: descansa, haz una pausa, esto no es para ti, es solo para los pastores. Pero el día de hoy yo quiero invitarte, por favor, que levantes tu mano derecha y le digas al Señor: Señor, somos la iglesia de la Ciudad de México. No solo vamos a la iglesia de la Ciudad de México, no solo asistimos a la iglesia de la Ciudad de México, somos la iglesia de la Ciudad de México, y de eso no podemos hacer una pausa. Perdóname, Señor, cuando le he puesto pausas al ministerio, a mi llamado, a mi propósito. Probablemente hoy 20 o 50 o 100 personas podrían ser salvas, pero decidí poner una pausa porque tenía dudas, porque tenía heridas. Hoy me arrepiento, Señor, de las pausas que he puesto en mi vida. Hoy me arrepiento de ser ese hombre predicador, de ser esa mujer que salvaba almas. Hoy me arrepiento de dejar de ser ese adorador en la alabanza, de dejar de ser esa mujer de medios de comunicación o ese deportista, pero conforme a tu corazón. Hoy me arrepiento y en el nombre de Jesús yo quito la pausa de mi vida. Yo hago a un lado la pausa. Y Señor, si puedes usar a un hombre quebrantado, por favor, úsame a mí. Pero que México conozca que hay un Dios que nos ama. Que no sean necesarias estas tragedias más. Perdónanos, Señor. Y si nos das una oportunidad, seremos sin temor la iglesia en la Ciudad de México. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, con amor, dígale a su vecino: quita las pausas de tu vida. Quita las pausas de tu vida. Es que tengo dudas. Yo también. Pero mis dudas no son más importantes que la vida de miles de personas que se están yendo a una eternidad sin Cristo. Es que me lastimaron, pastor. A mí también. A Jesús también. Y en Jesús nuestras heridas pueden tener sentido cuando damos nuestra vida por los demás, y otras personas pueden recibir el abrazo que necesitan, la bendición que necesitan. ¿Cuántos son la iglesia de la Ciudad de México? Levántenme su mano. No hay pausas. Den un aplauso a Dios.